Y ahora vamos a hablar de lo que es la energía potencial gravitatoria. En principio, tú ya en este caso, pues, conoces ciertas cosas en este aspecto, en el sentido justamente, pues, que la fuerza gravitacional es una fuerza del tipo conservativa. O sea, tú sabes que el peso es una fuerza conservativa. La fuerza gravitacional es una fuerza conservativa también. ¿Por qué es conservativa? Porque esta fuerza depende de la posición entre, en este caso, los cuerpos que interactúan. Entonces, si la fuerza depende de la posición, el trabajo que realiza esta fuerza también va a depender de la posición. Y eso es una parte fundamental para lo que son las fuerzas conservativas. Porque, en este caso, si en este caso el trabajo depende de la posición, el trabajo va a ser independiente de la trayectoria. Si no nos interesa cómo vamos de un punto a otro punto, porque la fuerza y el trabajo dependen de la posición básicamente. El trabajo de una fuerza conservativa solamente depende de la posición inicial y final, en este caso. Y en una trayectoria cerrada, es decir, si retornase el cuerpo al punto de partida, el trabajo que realiza esta fuerza va a ser cero. Cuestión que tú ya conoces la academia. Entonces, la diferencia es que la fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial, que es justamente función de la posición, que solamente va a depender de la posición, esta energía potencial. Entonces, si U es la energía potencial, cuando nosotros querramos evaluar el trabajo de esta fuerza conservativa, desde un punto inicial hasta un punto final, eso va a ser igual a menos el cambio de la energía potencial, que sería la energía final menos la energía inicial. Siempre que se ve este tema en sí, el problema es por qué tiene que ser el negativo en este caso. Entonces, eso voy a tratar de aclararles rápidamente. Si el trabajo de la fuerza es positivo, el cuerpo sobre el cual se realiza el trabajo va a ganar energía. O sea, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y este cuerpo aumentase su rapidez, entonces el cuerpo que por acción de esta fuerza aumenta su rapidez gana energía. Pero esa fuerza proviene de otro cuerpo. Tú sabes que la fuerza proviene de otro cuerpo en este caso. Entonces, el cuerpo que está realizando el trabajo, es decir, el que aplica la fuerza, sería el que pierde la energía. Por lo que su energía al inicio de ese cuerpo que realiza el trabajo sería mayor. O sea, en otras palabras, imagínate el trabajo del peso sobre una partícula. Si nuestra partícula gana rapidez, en este caso nuestra partícula gana energía. Pero el cuerpo que aplicó esta fuerza llamado peso es la Tierra. Entonces, ese perdería la energía que gana la partícula. Por eso que el trabajo justamente va a ser ese negativo, siempre se refiere al cambio, en este caso, que experimenta, en este caso, pues, el cuerpo en sí. O sea, el cuerpo que realiza el trabajo pierde energía. El otro cuerpo sobre el cual se realiza el trabajo ganaría la energía. Entonces, en esta ecuación, este delta de U representa el cambio de la energía del cuerpo que realiza el trabajo. Y esto representaría justamente la cantidad de energía que gana ese cuerpo justamente pues que recibe el trabajo. O sea, el U representa la energía del cuerpo que en este caso pues realiza el trabajo. Y el trabajo nos representaría la cantidad de energía que gana el cuerpo sobre el cual se realiza el trabajo. Recuerda que esto es una cuestión de interacción. Y en el caso negativo, entonces, si la fuerza hace trabajo negativo, entonces el cuerpo sobre el cual se realiza ese trabajo perdería energía. Que sería el caso cuando tú avientas un objeto hacia arriba, el peso justamente va a hacer que pierda rapidez, que vaya cada vez más lento. Entonces, en ese caso, nuestra partícula que se dirige hacia arriba perdería energía por efecto del trabajo del peso. La Tierra, por el contrario, estaría ganando energía.
Por eso que lo que le pasa a uno va a ser siempre el negativo de lo que le pasa al otro, cuando son cosas de tipo conservativas. Ese, por ejemplo, justamente es el asunto del signo negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este delta de U final menos U inicial, es el cambio en la energía del cuerpo que realiza el trabajo. ¿Ya? Si gana energía, nuestro cuerpo que realiza el trabajo, la partícula sobre la cual se realiza el trabajo perdería energía. Y si este cuerpo pierde energía, la partícula sobre la cual se realiza el trabajo más bien ganaría energía, más bien. Ese es el asunto con el signo menos, entender justamente a qué se refiere eso. Entonces, esto es lo que les estaba explicando básicamente como modo de introducción, ¿no? Por eso ese bendito signo negativo a qué se refiere. Ahora, nosotros aquí a continuación lo que vamos a ver es establecer el sistema de referencia inercial. Estamos hablando de fuerzas. Tenemos en este caso, pues, que establecer un sistema de referencia inercial para hablar de la fuerza. Ahora, el valor de la energía potencial depende del nivel de referencia que nosotros elijamos. En esa posición la energía va a ser cero. Y tú puedes elegir cualquier nivel de referencia para la energía que tú quieras, ¿ya? Independiente del nivel de referencia que tú elijas, independiente del lugar donde tú elijas que la energía potencial sea cero, el trabajo va a ser independiente de eso de ahí. El trabajo es el único observable físico que se mantiene fijo. El valor de la energía puede tomar cualquier valor que te dé la gana, porque tú puedes elegir en cualquier lugar tu nivel de referencia. Pero el trabajo no, porque el trabajo representa el cambio de energía. Y ese sí va a ser independiente justamente de tu nivel de referencia. Entonces, para las masas puntuales, la magnitud de la fuerza decae al aumentar la distancia que separa las masas. Ya vimos en la clase anterior que la fuerza gravitacional es la constante por el producto de las masas que interactúan entre el cuadrado de la distancia entre sus centros. Entonces, a una distancia considerablemente grande, la fuerza se puede considerar nula, así como el cambio de energía que puede producir a dicha distancia. Por eso que para la masa puntual se elige una distancia bastante grande, la cual nosotros decimos el infinito. Entonces, en este caso, muchachos, yo tendría mi masita M. En este caso yo vería, pues, el trabajo que realiza la fuerza gravitacional. Nuevamente aquí. Ese vendría a ser, por ejemplo, pues, el trabajo que realizaría la fuerza gravitacional sobre esa partícula. Entonces tú sabes que esta fuerza es justamente G, producto de masas entre la distancia que la separa al cuadrado, en este caso, ¿no? Siempre el R se va a medir justamente desde la posición de la masa M mayúscula hacia la ubicación de aquí. Todo esto era R, ¿no? Ahora R va a ser solamente esto de aquí nada más. Entonces, para esta distancia R, esta vendría a ser la fuerza en este caso. Y R va variando y siempre se mide entre el centro de una de las masas con el centro de la otra. Acá tendrías R, por ejemplo. Nosotros tendríamos que realizar pues esta integral para calcular el trabajo. La integral justamente pues de la fuerza con el desplazamiento. Esto ya es conocido para ti. Entre el infinito, que es lo que estamos considerando, hacia este punto P, está ubicada una distancia, en este caso R. Entonces, R, como te decía, siempre va a ser la distancia entre la partícula y en este caso, pues, la otra masa, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a hacer la integral para calcular el trabajo desde el infinito hasta el punto P, que vendría a ser justamente esto de aquí. Entonces, como la fuerza y el desplazamiento tienen la misma orientación, el producto escalar va a ser en este caso positivo. Pero a la hora de hacer la integración, nos va a salir este resultado como signo menos. Y este sería el trabajo justamente que realiza
la fuerza gravitacional desde el infinito hasta el punto P. Esto vendría a ser entonces justamente pues el trabajo realizado por la fuerza gravitacional. Como te digo, es una integral que ya para ti, tú que sabes integrar, ya esto es un chiste, ya no representa ningún reto para ti realmente. ¿Ya? Ahora, lo que nos interesa es analizar justamente esto de aquí. Porque como el trabajo de esta fuerza que es conservativa va a ser menos el cambio de la energía potencial, energía inicial menos final, entonces, cuando yo calcule, en este caso, pues, el trabajo de la fuerza gravitacional, como el inicio era el infinito, va a ser entonces la energía en el infinito menos la energía en la posición P. Entonces, y ese resultado tiene que ser igual al trabajo que acabas de calcular, que es GMM entre R, que va a ser la distancia al punto P finalmente. Y como se eligió el infinito, entonces, nos queda que la energía potencial, en este caso gravitatoria, comparando los resultados, en la posición que hemos visto, va a ser menos Gm por m dividido justamente entre R. Y esta va a ser la energía potencial gravitatoria para dos masas puntuales separadas una distancia r. Como te digo, puede ser la Tierra y el Sol y todas esas cuestiones que tú ya conoces. Ahora, fíjate que la energía salió negativa y ese detalle tienes que guardarlo porque nuestra fuerza es de atracción, porque estos cuerpos se atraen. Entonces, cuando tengamos justamente interacciones de ese tipo de atracción, la energía potencial va a ser negativa. Porque te cuento, retrocedamos un poquito. Si esta fuerza hubiera sido de repulsión, o sea, la fuerza hubiera apuntado más bien para el otro lado, el trabajo aquí hubiera salido con menos. Si hubiera sido una fuerza de repulsión para allá, como este se mueve del infinito hacia ese punto, entonces aquí el trabajo hubiera salido negativo. Porque si la fuerza apuntaba para la derecha y este movimiento es hacia la izquierda, entonces el trabajo es negativo. Y hubiera salido el negativo de aquí. Y al final, tu energía potencial hubiera salido positiva, si hubiera sido fuerza de repulsión. Entonces, muchachos, acá hay un detalle importante. Cuando tú consideras fuerzas de este tipo que dependen de la distancia y consideras el infinito como nivel de referencia, entonces, si es una fuerza de atracción, la energía potencial va a salir negativa. Pero si es una fuerza de repulsión, la energía potencial termina saliendo positiva. Entonces, esos detalles iban a ser importantes porque nosotros después vamos a ver justamente, analizando un poquito más, unos nuevos conceptos energéticos que van a aparecer debido al movimiento, en este caso, bajo el efecto de la fuerza de gravitación. Entonces, en este caso, como es fuerza de atracción, nos salió negativa nuestra energía potencial gravitatoria. Entonces, justamente nosotros vamos a aprovechar este hecho para definir un análogo al campo gravitacional. ¿Te acuerdas que el campo lo evaluábamos como la razón entre la fuerza y la masa que recibía la fuerza en cierta posición? Y dividiendo la fuerza que recibe la masa en una posición, dividido entre la masa colocada en esa posición, nosotros calculamos el campo gravitacional. De forma similar, nosotros vamos a calcular el llamado potencial gravitacional. Tú has visto esto en la academia para el potencial eléctrico, que definían justamente el potencial eléctrico a partir del trabajo, en este caso, y las cargas en este caso, ¿no? Trabajo por unidad de carga. Aquí va a ser parecido. Nosotros vamos a definir, en este caso, el potencial gravitacional como la energía potencial gravitatoria, pero por unidad de masa colocada en el campo de gravitación. De modo, pues, que si una masa m se ubica en un punto P y tiene una energía potencial gravitatoria U en ese lugar, en ese punto P, tiene una energía U, entonces el potencial en ese punto P va a ser simplemente el cociente de la energía potencial gravitatoria de la masa colocada en el punto P
dividido entre la masa que colocas en el punto P. La misma idea que con el campo de gravitación, solo que esta cantidad ya no es como el campo de gravitación que es vectorial. Esta cantidad es escalar. ¿Ya? Como te digo, es lo que tú aprendiste en la academia con la carga eléctrica, el potencial eléctrico, es la misma idea. Al final, si tú conoces el potencial en un punto, y tú colocas una masa, el producto de la masa que coloques por el potencial de ese punto te va a dar simplemente la energía potencial que adquiere dicha partícula en este caso. Entonces, como te digo, es bastante parecido al campo eléctrico, a todas esas cuestiones que tú maniobras, hermano, desde siempre. Siempre se parece a eso. Entonces, fíjate. El asunto entonces aquí justamente va a ser encontrar una relación entre el potencial gravitacional y el campo gravitacional, porque están relacionados de alguna manera. Tú que has ingresado en este caso pues a la uni, han tenido que explicarte esto para que ingreses. No sé si tú te acuerdas que el campo eléctrico siempre se dirigía a zonas de menor potencial eléctrico. Esto lo aprendieron todos en este caso en la academia. El campo eléctrico siempre apunta a zonas donde el potencial eléctrico es menor. Nosotros lo que vamos a hacer a continuación es ver qué relación hay justamente entre el potencial gravitacional y el campo de gravitación. Y como te digo, son cuestiones que más o menos ya las has visto de alguna manera. Vamos en este caso a enfocarlas ahora desde el punto de vista de la gravitación. Pongo acá mi masita, esta distancia al punto P, el potencial en ese puntito P, vamos a calcular primero el potencial para que veas que es fácil. Sería simplemente el cociente de la energía que en este caso adquiere nuestra masita M en el punto P, que sería U, dividido entre la masita colocada en esa posición. Como tú ya sabes que U es menos G producto de masas entre R, este va a ser el valor del potencial en este caso. ¿Qué unidades tiene este potencial? Tiene unidades de velocidad al cuadrado. Esa va a ser en este caso la unidad de este llamado potencial, ¿no? Así como en la carga eléctrica, la unidad del potencial eléctrico era pues el volt. Aquí la unidad del potencial gravitacional va a ser esta de aquí, de unidades de velocidad al cuadrado. Como te digo, las unidades como que no te van a parecer tan directas o no le vas a encontrar sentido. Si quieres, más bien, en las unidades pones, si quieres, joule por kilogramo, que también en este caso sería su unidad en el sistema internacional. Y creo que esa es un poco más fácil para que la veas en este caso. Ya, joule por kilogramo también es una unidad válida del potencial gravitacional. Ahora, pero si nosotros tenemos varias masas, en este caso a la vez, por superposición, cada una de estas masas podría realizar un trabajo sobre la masita colocada en el punto Q. Entonces, cada trabajo es independiente del otro. O sea, el trabajo de esta fuerza gravitacional que realizase sobre una partícula en este lugar va a ser independiente del trabajo de la otra masa, del trabajo de la otra masa, o el trabajo de la otra masa vía la fuerza de gravitación. Entonces, por superposición, el potencial en el punto Q vendría a ser simplemente la suma de los potenciales de cada una de estas partículas, en este caso, ¿no? De cada una de las masitas colocadas ahí. La ventaja es que es una cantidad escalar y que en este caso, pues, el potencial en el punto Q saldría en este caso, pues, esta sumatoria que estás viendo aquí, ¿no? Como te decía, otra unidad que tú podrías utilizar para el potencial y que es válida es el joule por kilogramo. Entonces, muchachos, para que en este caso, pues, ustedes vean cómo evaluar el potencial, se evalúa a partir del trabajo justamente, pues, de la fuerza, en este caso, de gravitación. Es una integral sencilla y hay que recordar justamente la interpretación de estos valores, ¿no? De la energía potencial, ¿no? Algunos, en este caso,
te dicen pues que también se puede definir el potencial como el trabajo de un agente externo y toda esa cuestión. Pero ahí yo sí tengo en este caso, pues, salvedades, porque si bien es cierto utilizan eso del trabajo de la fuerza externa, del agente externo, solamente es cierto bajo condiciones de movimiento en equilibrio. O sea, nuestra masita tendría que desplazarse en equilibrio. ¿Para qué? Para que en todo momento la fuerza externa y la fuerza gravitacional siempre tengan la misma magnitud y por ende los trabajos tengan la misma magnitud, solo que uno va a ser de signo contrario al otro, nada más. Claro, movimiento cuasi estático. Sin embargo, cuando tú defines a partir del trabajo de la fuerza de gravedad, no interesa el estado de movimiento de esta partícula, si va lento, si va despacito, no interesa. Porque esta definición del trabajo de la fuerza gravitacional no tiene nada que ver con el estado de movimiento, pues, porque en este caso, como es fuerza conservativa, su trabajo depende de la posición nada más. Es más fácil. Por eso, tú vas a ver de repente en algún libro que utilizan el trabajo de la fuerza externa. Tienes que considerar que es movimiento en condiciones de equilibrio para la partícula y para que puedan igualar todas las expresiones. Esta de aquí es independiente de cómo se mueva la carga. Este es el trabajo y se acabó. ¿Ya? Este es el trabajo por unidad de masa. Entonces, si nosotros unimos los puntos en los cuales el potencial tiene el mismo valor, el potencial gravitacional, podemos obtener una serie de superficies llamadas superficies equipotenciales. Entonces, en el caso de una sola partícula, de una masa puntual, las superficies equipotenciales corresponden a superficies esféricas concéntricas con la partícula ubicada justamente en el centro de todas ellas. Entonces, a esta distancia, yo conozco pues el potencial. Todos los puntos ubicados a la misma distancia, inclusive hacia afuera de la pantalla una distancia r, y hacia dentro de la pantalla, para el otro lado, una distancia r, van a formar justamente superficies esféricas. Entonces, para una masa puntual, su superficie equipotencial va a ser justamente una esfera en este caso. Más o menos para que vean cómo sería la construcción de estas superficies equipotenciales. Entonces, en todos los puntos sobre esta superficie, el potencial gravitacional tiene el mismo valor. ¿Ya? Ahora, note que en cada caso, las superficies equipotenciales son perpendiculares a la línea de campo gravitacional. ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a considerar dos puntos sobre una misma superficie equipotencial. Yo tengo acá entonces una superficie equipotencial. Voy a elegir dos puntos. Si yo me voy por cualquier camino entre estos dos puntos, cualquier camino que yo elija, pero que esté contenido en la superficie, no es que yo me doy un salto así y salgo de la superficie y regreso para acá. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que yo voy a elegir dos puntitos en la superficie equipotencial y mi trayectoria va a estar contenida sobre la misma superficie equipotencial. Es decir, en cualquier trayectoria que yo elija, el valor del potencial siempre es el mismo, para todos los puntos de esa trayectoria. ¿Ya? Entonces, si en esta superficie equipotencial yo elijo cualquier trayectoria y esa está contenida en ella, entonces recuerda pues que el trabajo va a ser menos el cambio de la energía potencial. Pero si en todo instante el potencial se mantiene constante en la trayectoria, ese trabajo va a ser cero. Entonces, para cualquier trayectoria contenida en esa superficie, el trabajo va a ser cero. Porque por la expresión del trabajo, el trabajo igual a menos el cambio de la energía potencial. Entonces, si el potencial en este caso va a ser el mismo, el trabajo va a ser cero. Ahora, tú que eres un experto, muchachos, en trabajo y energía, para que una fuerza no realice trabajo en ningún momento de la trayectoria, esa fuerza y la trayectoria, ¿qué ángulo deben formar en todo instante? Para que nunca realice trabajo, 90. Pues. Entonces, para cualquier trayectoria,
la fuerza de gravedad sobre esa partícula debería ser en este caso, pues, perpendicular a la trayectoria. Y como el campo de gravedad es paralelo a la fuerza, entonces el campo de gravitación va a ser perpendicular también en las superficies equipotenciales, para que justamente esa fuerza de gravedad no realice trabajo sobre ninguna trayectoria en esa superficie. Para que esa fuerza no realice trabajo sobre ninguna trayectoria de esa superficie, esa fuerza tiene que ser perpendicular a cualquier trayectoria contenida en la superficie y por lo tanto perpendicular a la misma superficie también. Como el campo de gravedad es paralelo a la fuerza, entonces el campo de gravedad también va a ser perpendicular en este caso, pues, a el campo de gravitación y por ende a las líneas que ya hemos analizado anteriormente. Entonces, eso es lo que te he explicado, acá lo he escrito en palabras. Entonces, esto se debe a que el trabajo realizado es igual al cambio en la energía potencial. En este caso no hay cambio en la energía potencial debido a que los dos puntos tienen el mismo potencial gravitacional y el hecho de que el trabajo sea cero es porque la fuerza es perpendicular en toda la trayectoria, para que nunca cambie el potencial y para que dicha fuerza no realice el trabajo. Entonces, por eso que siempre la dirección del campo gravitacional es perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, si yo conozco la geometría de uno, encuentro cómo sería la geometría del otro y viceversa. Quiero retroceder contigo un ratito a la diapositiva anterior. El campo de gravedad, en este caso, va a ser un campo radial. Ahora, tú sabes en este caso de matemáticas, justamente para hallar la dirección perpendicular a una superficie, primero se traza siempre el plano tangente a la superficie. Entonces yo acá trazo la tangente. Primero yo trazo la tangente en matemáticas y perpendicular a la línea de tangencia, yo trazo la línea normal. Pero muchachos, como estamos justamente aquí en una superficie esférica, cuando yo tengo una línea tangente, la línea radial siempre va a ser perpendicular a la línea tangente. Entonces nuestro campo gravitacional, que siempre apunta hacia la fuente que la produce, hacia el cuerpo que la produce, va a estar en la línea radial. Y como la línea radial es perpendicular justamente pues a la superficie tangente, la radial es igualito en este caso a la línea normal, pues. Por eso que el campo justamente pues de gravitación es perpendicular a la superficie equipotencial, inclusive en el caso justamente de esta carguita que estás viendo, de esta masa que estás viendo aquí en este caso. Entonces siempre el campo de gravedad, en este caso va a ser radial, y como es perpendicular a la línea, al plano de tangencia, también va a ser en la línea normal. Entonces el campo gravitacional siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, muchachos, básicamente ese es el asunto, ¿no? La relación entre la dirección del campo de gravitación y lo que es en este caso la superficie equipotencial. ¿Quién te dice que tienen que ser perpendiculares? El trabajo que es igual a cero, para cualquier trayectoria en esa superficie equipotencial, donde todos los puntos tienen el mismo valor del potencial gravitacional. Entonces, muchachos, todas estas cosas ya las sabías también de la parte eléctrica, así que es un recordatorio básicamente, o otro enfoque simplemente de algo que tú ya sabías. ¿Ya? Por ejemplo, y al desplazarse en la dirección del campo gravitacional, que también en este caso es la orientación de la fuerza gravitacional, ya te vas a dar cuenta el próximo semestre, cuando hagas la parte eléctrica, que esta afirmación no es cierta, que va a depender de la carga que lo produce, la dirección de la fuerza y del campo, pero en el caso de la gravitación tú tienes una ventaja. Hacia donde apunta la fuerza, también hacia esa dirección apunta el campo. Esa es tu ventaja en la gravitación. Siempre va a ser así. Para donde apunte la fuerza sobre la partícula, en esa misma dirección, el campo en esa posición apunta igualito que la fuerza.
Entonces, si nos movemos en la orientación de la fuerza, el trabajo va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el potencial de A, yo tengo aquí el potencial de B, yo tengo acá justamente pues que nuestra partícula se va a desplazar, en este caso, de A hacia B. Entonces, el trabajo de nuestra fuercita va a ser justamente pues este integral. Y en este caso, recuerda que el trabajo de la fuerza de gravitación es energía en la posición inicial menos energía en la posición final. Entonces, en este caso, fíjate pues que como la fuerza y el desplazamiento tienen la misma orientación, el trabajo tiene que ser positivo. Por lo tanto, la diferencia entre la energía potencial de B con la energía potencial de A tiene que ser esta diferencia positiva. Acuérdate que este siempre es trabajo de la fuerza de gravitación, es energía en la posición inicial menos energía en la posición final. Siempre en ese orden, para que la haga más fácil, más práctico. Ahora, entonces yo divido entre la masa. Divido el trabajito y este resultado entre la masa. Y al dividir la energía potencial entre la masa, obtenemos justamente pues el potencial en este caso, pues, como tú estás viendo aquí. El potencial en B justamente pues menos el potencial gravitacional en A estará positivo. Corresponde justamente a esta división de aquí. Entonces, fíjate que este desplazamiento es en la dirección de la fuerza. Y que, muchachos, en la misma dirección de la fuerza tenemos a nuestro amigo el campo de gravitación. En la misma dirección de la fuerza. Entonces, si nos desplazamos en la dirección de la fuerza, es lo mismo que decir que nos desplazamos en la dirección del campo. Y por lo tanto, al desplazarse en la orientación del campo, cuando vamos de B hacia A va a tener un potencial menor que el del punto B. Entonces, si vamos de B hacia A, y esta va a ser la dirección justamente del campo, entonces concluimos que el potencial de B es en este caso mayor que el de A. Mi querido amigo, ¿te acuerdas o no del campo eléctrico? Que el campo eléctrico siempre apunta a zonas de menor potencial eléctrico. Acá va a ser exactamente lo mismo, hermano. El campo de gravitación siempre va a estar orientado de manera de que el potencial disminuya. ¿Ya? Siempre va a ser de esa manera, de modo que el potencial disminuye. Y ahora esto te va a dar más sentido a lo del signo negativo de la energía. ¿Por qué? Porque si en este caso yo tengo el campo de gravitación por aquí y en el infinito este potencial vale 0, yo coloco este punto A aquí, yo tengo aquí el potencial de A. Como el campo de gravitación viene del infinito hacia el punto A, entonces el potencial en el infinito va a ser mayor que el potencial de A. Pero si yo tomo como nivel de referencia que el potencial en el infinito es 0, entonces el potencial en el infinito tiene que ser mayor que el potencial en A. Y por lo tanto, en este caso el potencial va a tener signo negativo. Lo que podemos ver en el cálculo que hemos hecho también lo podemos deducir a partir del comportamiento del campo de gravitación. Ya, justamente esa va a ser una de las cuestiones interesantes para analizar. Ahora, vamos a analizar un caso sencillo. En el caso de un campo gravitatorio uniforme, que es básicamente el que nosotros tenemos cerca de la superficie terrestre. Cerca de la superficie terrestre, localmente la Tierra es plana. Y como la Tierra es plana, y el campo justamente siempre apunta hacia la superficie, nosotros en buena cuenta podemos decir con tranquilidad que localmente el campo terrestre es un campo uniforme cerca de la superficie. Entonces las superficies equipotenciales, como tienen que ser perpendiculares, tienen que ser planos paralelos, donde este campo gravitatorio uniforme de líneas paralelas va a ser perpendicular justamente a planos paralelos.
Entonces, recuerda que si estos son superficies equipotenciales, el campo de gravedad es perpendicular a la superficie equipotencial. Entonces, este campo gravitacional tiene que ser perpendicular justamente a estos dos. Y estamos analizando el desplazamiento justamente aquí de esta masa desde esta posición de aquí hasta esta posición de aquí. Ese va a ser el desplazamiento. Gracias, José, por tu aporte. Sí, como te digo, se puede deducir de varias maneras lo del signo negativo de la energía potencial gravitatoria. Es que el negativo se da porque justamente estamos tomando como referencia el infinito. No vayas a pensar que siempre va a ser así. Si tu referencia es el infinito, va a ser negativo. ¿Ya? Por eso le digo, pueden chequearlo con calma. Sería bueno que revisen ese video y si contribuye a la clase, a buena hora, ¿no? Porque la idea justamente es que sentemos la base de por qué el signo, ¿no? Eso va a ser importante para más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguimos por acá. Entonces, como el campo de gravitación apunta de esa manera, entonces el potencial inicial es mayor que el final. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza gravitacional, que vendría a ser esta integral, y que va a ser la diferencia de estas energías, como estás viendo aquí. Ahora, pero recuerda pues aquí que la fuerza de gravitación yo la puedo calcular como la masa multiplicado por el campo de gravedad. Entonces, cuando yo voy a hacer esta integral, como mg en este caso es constante, yo lo puedo sacar de la integral. Pero acá va a aparecer el producto escalar del peso con este desplazamiento. Y alguien dirá, profe, ¿y por qué puso esto de aquí? Ah, por lo siguiente, fíjate. Porque al hacer este producto escalar entre estos vectores, yo voy a tener el desplazamiento, lo puedo descomponer como uno perpendicular a la gravedad, como una componente paralela a la gravedad. Entonces, fíjate que la partícula recorre toda esta distancia, la que estás viendo aquí en la diagonal. Pero al final, a la hora de evaluar el trabajo, a la hora de evaluar justamente este cambio de la energía, este cambio que se realiza en este desplazamiento va a ser equivalente al cambio que se realiza en este desplazamiento más corto, siendo justamente ese desplazamiento la menor distancia que separa a las superficies equipotenciales. Y tú sabes pues que la distancia que separa dos planos paralelos es una línea perpendicular entre ellos, la distancia más corta entre dos planos. Entonces, ese detallito va a ser importante porque después vamos a definir algunas herramientas matemáticas y un poco más pesadas. Entonces, fíjense, el cambio del potencial o de la energía que se produce a lo largo de este desplazamiento va a ser equivalente al cambio que se produce en este desplazamiento mucho más corto, siendo este justamente la menor distancia para la cual ocurre el mismo cambio de potencial. La distancia que separa a estos planitos en este caso, que es la perpendicular entre esos dos. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos por acá. Entonces, cuando yo calcule aquí mi producto escalar, yo voy a tener aquí justamente, en este caso, pues que esto de aquí va a ser la diferencia de las energías y la masa. Entonces aquí yo puedo ordenar esta resta y darme cuenta que este va a ser el potencial final y este caso va a ser el potencial inicial. Con ese menos factorizado, esta resta vendría a ser menos el cambio del potencial. Entonces, fíjate, todo este trabajo en este desplazamiento de aquí, el cambio de energía en este desplazamiento,
va a ser equivalente al cambio de la energía en este desplazamiento que es el más corto posible. Y por lo tanto aquí podemos despejar la magnitud de la gravedad a partir justamente de esta relación que estás viendo aquí. En este caso, este cambio direccional, pues es un cambio direccional, es decir, el campo de gravedad justamente nos indica cómo cambia direccionalmente el potencial gravitacional, tomando en cuenta el desplazamiento más corto para producir el cambio. Entonces, muchachos, justo aquí nos dice que podemos obtener el campo gravitacional a partir de este. Viendo que si en cierto desplazamiento aumenta, el campo tiene la orientación opuesta. ¿Por qué? Porque en la dirección donde disminuye el campo de gravitación, en la dirección donde va el campo de gravitación, disminuye el potencial. Si tú observas más bien que aumenta el potencial, es porque está en un sentido contrario justamente pues, al campo de gravitación. El signo menos te indica eso. Si aumenta el campo, la gravedad va contrario a ese, digamos, aumento. Y si disminuye el potencial, perdón, si disminuye el potencial, voy a repetir otra vez para no confundir. Si aumenta el potencial, este signo menos indica que el campo apunta opuesto a ese aumento. Y si disminuye el potencial, que es para donde apunta el campo, si disminuye el potencial, este menos con este menos te va a indicar que el campo de gravitación efectivamente apunta en la dirección donde disminuye el potencial. Entonces, muchachos, esta expresión de aquí es la que estamos utilizando para un campo, en este caso uniforme. Este es un campo uniforme. Ahora, formalmente, este término de aquí, este cambio direccional tiene su nombre. Se llama gradiente. Entonces, este cambio direccional recibe el nombre de gradiente en este caso. En este caso, gradiente de potencial. Entonces, el campo de gravedad sería menos el gradiente de potencial. Lo que te voy a explicar a continuación es algo, digamos, un poquito pesado de entender en un inicio, pero después vas a darte cuenta de la facilidad. Entonces, yo puedo generalizar este resultado. Ese último resultado del G, esa expresión, que es menos el cambio del potencial entre el cambio de X, lo puedo generalizar. Es decir, entonces, el campo va a ser una entidad que apunta en la orientación donde el campo gravitacional varíe con mayor rapidez. O lo que es lo mismo, realizar el mismo cambio con menor recorrido. Entonces, por ese detalle fue que te estuve remarcando esto de aquí. El campo de gravitación va a ser justamente, o va a apuntar en la dirección donde el cambio del potencial sea el mismo con recorrido. Tienes un recorrido, acá tienes otro recorrido, entonces el campo de gravitación va a apuntar siempre ocurre el mismo cambio, pero menor recorrido posible, es decir, lo más rápido. Por eso que acá menciona eso de ahí, ¿no? Donde varíe con mayor rapidez. Lo que significa más bien que se realiza en menor recorrido. Su magnitud es la máxima razón del cambio del potencial gravitatorio respecto al cambio de posición. Entonces, a eso se le va a llamar gradiente. Como el campo perpendicular, esta gradiente, en este caso que es la dirección del campo, también va a ser perpendicular a la superficie equipotencial. Entonces, en general, tú vas a encontrar en los libros, pero lo que tienes que entender es que este cambio justamente, ¿por qué se presenta de esta forma? Porque aquí vamos a obtener el mismo. Y justamente eso resulta en la dirección del campo. Y como el campo es perpendicular a la superficie equipotencial, entonces esta operación también va a ser perpendicular a la superficie. Esto te van a mostrar en detalle el próximo semestre, o no sé si estarás llevando tu cálculo avanzado. Si es cálculo avanzado, ahí te van a mostrar la definición de la gradiente, la definición de la divergencia, de la rotacional,
todas las entidades que van a utilizar ustedes. Ya ahí ya se pone más interesante la parte matemática. Porque son cuestiones que tú manejas que solamente deben formalizarte para las tiendas a más cabalidad. Entonces, como dice su compañero Diego, en coordenadas justamente, tú tenías este resultado que es este de aquí, ¿ok? Pero si nosotros analizamos ya de manera, en este caso formal, nosotros deberíamos tomar lo que menciona su compañero, que son las derivadas parciales. Son las derivadas parciales. ¿Qué? Es como, por ejemplo, tú tienes una función que depende de X, Y y Z. ¿Qué significa hacer esta operación de aquí? Esa operación, que es esta función, para ti Y y Z son constantes, hermano. Tú solamente preocúpate por derivar X y se acabó. Cuando te toca hacer la derivada parcial respecto de Y, para ti ahora X y Z son constantes. Solamente te preocupas tú por derivar en Y nada más, la función que te toque. Y lo mismo en Z. Entonces, eso para que vean, muchachos, que al final de cuentas todos son generalizaciones en este caso. Pero, ¿qué significa ese simbolito? Es solamente derivar respecto de X, considerando las otras variables Y, Z como constantes en esa función. Entonces, se supone que como tú ya sabes derivar, lo que te he explicado tampoco no es nada del otro mundo, realmente. ¿Ya? Y en coordenadas esféricas, y como estamos analizando en la dirección normal, en la perpendicular, justamente la dirección perpendicular a una superficie esférica es la dirección radial en este caso. Entonces, en la dirección radial, esta vendría a ser justamente pues la gradiente en la dirección radial. Es más, te propongo un reto, hermano. Tú ya sabes que el potencial, en el caso justamente de un cuerpo, una carga puntual, es G M entre R. A ver, muchachos, deriven esto respecto de R y le colocan, primero deriven, le colocan su menos y al final su vector unitario. Y te va a salir el campo de gravitación de una carga puntual. Para que veas nada más en este caso y compares con lo que ya viste anteriormente. Esa es la idea. Cuando tú derives esto, esta derivada de aquí sale Gm entre R cuadrado. O sea, la derivada parcial respecto de R, como hay una sola variable, es lo mismo que la derivada común y silvestre. Entonces ahí simplemente va a ser en este caso, pues, Gm entre R cuadrado. Entonces acá va a salir Gm entre R cuadrado. Con ese menos y con el vector unitario, te sale el campo de gravitación de una carga puntual, que tú ya conocías en este caso. Para que solamente corrobores que esto de aquí te va a dar los mismos resultados que tú ya conoces. Y es más, si nosotros calculamos el potencial, en un problema te piden calcular el potencial y el campo, como sugerencia yo te diría, primero calculas el potencial y aplicando esto de la gradiente sacas el campo en 2 patadas, más rápido. O sea, haces un solo cálculo en este caso para que calcules tanto el potencial como de gravitación. Ya, eso, por ejemplo, te va a servir para algún problemita que sea en la práctica. Oye, muchachos, siendo la hora, vamos a parar 10 minutitos y en 10 minutitos continuamos. En 10 minutitos continuamos.
Muy bien, muchachos. Regresemos, por favor, de a poquitos. Muy bien, muchachos. Ya hemos pasado por la parte conceptual, ¿no? La relación entre el potencial y lo que es en este caso el campo, ¿no? El campo, ¿no? Que siempre va a cambiar, disminuye el potencial en la dirección del campo de gravitación, de que siempre va a ser perpendicular a la superficie equipotencial, y a partir de ese concepto de la gradiente, conociendo el potencial, nosotros podemos evaluar también lo que es el campo, ¿no? A partir de la gradiente, ¿no? Que es el cambio direccional en este caso, donde ocurre más rápido justamente el cambio en el potencial, ¿no? El que demora en este caso, el que toma el recorrido más corto. Entonces, vamos ahora a evaluar lo que es el potencial de cuerpos extendidos en este caso. Entonces, más o menos esto ya es algo que tú ya conoces, o sea, no es tampoco ninguna cosa desconocida para ti. Fíjate. En este caso, por ejemplo, yo tengo un elemento de masa delta de M, ¿ya? Entonces, fíjate. Para esta pequeña masita, en esta posición, considerando que es una masa en este caso, pues, puntual, el potencial o la contribución al potencial en este punto va a ser menos G por esa pequeña masita entre la distancia. Ya más o menos es lo que tú ya conoces. Entonces, lo que hemos visto para una carga, en este caso, para una masa puntual, se puede evaluar también en este caso para una pequeña masita dentro de este cuerpo que es un sólido continuo. Entonces, la clásica es que el potencial lo voy a poder expresar como este integral. Entonces aquí vamos a básicamente repetir algunos resultados que ya hemos visto con el campo de gravitación, integrales parecidas, solo que en este caso, mis queridos amigos, esta va a ser una cantidad del tipo escalar. Entonces va a tener sus ventajas en este caso a la hora de evaluar estas situaciones. Ya no tenemos que descomponer vectores y buscar simetrías para hallar más fácil, en este caso, campo, ¿no? Un poco más sencillo. Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, atento. El más sencillo de todos los campos de gravitación que se puede calcular. Calculemos el potencial gravitacional producido por un anillo de masa m y radio r en un punto del eje de simetría ubicado a una distancia h del centro. Y tomaremos el infinito como nivel de referencia para el potencial gravitatorio. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque la ecuación anterior, que es menos g por la masita entre r, es porque se considera el infinito justamente como el nivel de referencia para el potencial en este caso. Pues acá yo tengo, por ejemplo, la posición r, te va a ser la distancia z en este caso. Vamos a hablar de z mejor, ¿ya? Vamos a acá z. De acá, z. Acá va a ser z en este caso, ¿ya? Entonces, la distancia d va a ser esta de aquí, r más z al cuadrado, ¿no?
Entonces, nuestra pequeña contribución al potencial va a ser menos g por la masita entre la distancia, que va a ser menos g por la masita entre d en este caso. Y a la hora de hacer, pues, el cálculo del potencial, muchachos, va a ser literalmente un chiste para ti, ¿no? Porque g y esta distancia d son fijas, pues en este caso, ¿no? R y z son fijos, d va a ser en este caso fijo también, lo sacamos de la integral y nos va a quedar este resultado directamente. Ese sería el potencial en este caso. Ahora, ¿cómo corroboramos en principio que este de aquí tiene pues un resultado, digamos, consistente? Entonces, por ejemplo, fíjate aquí, si z es mucho mayor que r, a lo lejos, para un z bastante grande, este aro que estás viendo aquí, este anillo, se va a ver como una carga puntual, como una masa puntual, perdón. Entonces aquí, cuando yo hago la factorización, como el z va a ser mucho más grande que r, entonces este resultado de aquí prácticamente se va a cero. Y te quedaría como si fuera una masa puntual ubicada en el centro para un z bastante grande. Pero, por ejemplo, este es un resultado que no es en este caso pues complicado de calcular, tal vez es más fácil de todos los potenciales, el del anillo. Y en este caso tú podrías también hacer lo siguiente. Si tú, por ejemplo, quieres evaluar esto de la gradiente, y esto te lo voy a dejar de tarea, o sea, si tú vas a calcular la derivada parcial respecto de z, de este potencial que has encontrado aquí, de este de aquí, y con su vector k al final. Entonces, esto de aquí tiene que ser igual al campo, de gravitación. Se me quedé con la parte eléctrica, perdón. Esto va a ser igual al campo de gravitación evaluado justamente por un anillo en este caso. Pero el asunto es que tú hagas este ejercicio de aquí para que corrobores lo que estamos diciendo. O sea, tú vas a hacer la derivada respecto de z. Para ti, como g, m y r son constantes, es como si derivaras normalmente. Vas a hacer la derivada respecto de z, le vas a colocar signo menos a esa derivada y le vas a colocar su vector k. La idea es que tú corrobores, como ya viste en la clase pasada y ya más o menos tienes tus apuntes, que corrobores que esto de aquí sea el campo de gravitación que produce el anillo en este caso. Solamente para que corrobores nada más lo que acabamos de discutir hace un instante, para que veas la veracidad de esas expresiones. Ese es el asunto. De como modo de ejercicio para que calcules esta gradiente que no es otra cosa que una derivada. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí, este es un resultado sencillísimo, nada que discutir, sencillo. Más bien ahora viene el asunto. Vamos a calcular el potencial gravitacional producido por un disco de masa m y radio r ubicado en un punto del eje de simetría en este caso, ¿no? A una distancia h del z. Entonces otra vez aquí, me partí, acá es z. En este caso, muchachos, fíjense, voy a corregir eso después. Por ejemplo, tú ya más o menos sabes lo que va a ocurrir. Hay que dividir justamente pues este disco en coronas circulares. Fíjate que una corona circular tiene su radio interno, su radio externo. Solo que la corona circular va a tener radio interno R y radio externo R más diferencial de R. Es decir, va a ser el radio externo tan cercano al otro, solamente va a ser un incremento pequeño del radio, de modo que yo puedo considerar a cada uno de esos como si fuera un anillo. Y el campo del anillo ya lo conoces en este caso aquí, ¿no? Radio R, ZR, ahora va a ser una pequeña masa en este caso aquí. Entonces,
tenemos que hallar la relación entre la masa total del disco con la masa de este pequeño elemento que es parte del disco. Entonces, fíjate acá. Entonces, yo considero que la masa está distribuida uniformemente en el área. Entonces, la densidad superficial de masa, que es justamente la relación de cómo la masa se distribuye en el área, vamos a llamarlo en este caso sigma. Y en este caso, la masa total del disco es M mayúscula y el área es pi por R cuadrado. Entonces, considera este anillo al extenderlo como una tira. Una tira de diferencial, justamente de longitud diferencial de R, y cuando lo estires, la longitud de esa tira va a ser 2pi por el radio. Entonces, el área de este anillo extendido, como si fuera una tira, va a ser 2πr por diferencial de R. 2πr por diferencial de R. Y su pequeña masita aquí. Entonces, yo puedo expresar la pequeña masita de ese anillo, con el cual yo voy a completar varios anillos para rellenar el disco, como esta expresión que estás viendo aquí. Entonces, 2πr delta de R, por esta razón que es la distribución de masa por unidad de área. Entonces, este resultado, guárdalo un ratito porque lo voy a utilizar. Entonces, ya se conoce el campo gravitacional producido por un anillo. Entonces aquí calcularemos el campo producido integrando este radio desde 0 hasta el radio total justamente pues en este caso el disco. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos lo siguiente. Yo ya tenía pues que el potencial, en este caso pues de un anillo, es menos g por la masa entre esta distancia de aquí, que vendría a ser la raíz cuadrada de esto de aquí. Entonces, esta pequeña contribución al potencial, debido a este anillo de radio R, va a ser entonces menos g por la masa del anillo entre esta distancia de aquí, que hemos calculado anteriormente. Igualito como hemos hecho para el caso del anillo. La misma idea. Entonces la masita, recuerda que va a ser el área de la tira, 2πr por diferencial de R, y multiplicado por esta densidad de masa. Ya que no es nada del otro mundo deducirla. Dándole forma a esta expresión, sacamos todo lo que es constante a un lado y dejamos las variables al otro lado. Entonces, esa va a ser la contribución del potencial de ese anillo de radio interior R y de radio exterior R más delta de R. Esa va a ser su contribución al potencial en ese punto. Como Z es constante, tú ya viste esto en la clase anterior. Entonces, al tomar la diferencial de esta expresión, obtenemos justamente esto de aquí. Eso básicamente es lo que se hace cuando se hacen las diferenciales, ¿ya? Por si acaso, lo que he hecho aquí, esto de acá es equivalente a esto. R más delta de R elevado al cuadrado menos R cuadrado. Eso por si acaso es esto de aquí. Como te va a salir aquí la diferencial de R al cuadrado, como el diferencial de R es chiquito, el cuadrado de ese diferencial lo desprecia simplemente. Y te va a quedar 2R delta de R este resultado. Ya eso más o menos para que vean de dónde sale esta cuestión. Ya estos cambios diferenciales. ¿Ya? Ahora, habría que integrarse en este caso aquí. Y como ya sabías, 2R delta de R va a ser la diferencial de esto de aquí. Y te va a quedar esta integral como resultado. ¿Ya? Aquí le multiplicas por 2, divides entre 2, ya tú ves aquí cómo lo haces. Y te va a salir este resultado de aquí que es conocido. ¿Ya? Entonces, nuestro potencial va a ser en este caso justamente esto de aquí. 2pi por la gravedad, por esa distribución y por ese resultado de aquí. Ahora, tú ya has hecho el cálculo del campo producido por el disco.
¿cuál va a ser tu chamba? Igualito que en el anterior, menos la derivada con respecto de z, de toda esta expresión, y por su vector unitario k, para hallar el campo. La idea es otra vez que corrobores que a partir del potencial, a partir de este resultado del potencial, cuando tú hagas la derivada respecto de z y le pongas el vector menos k, tiene que salirte el mismo campo que hemos calculado en la clase pasada, campo de gravitación, campo G. Pero tienes que hacerlo. Porque como te digo, esto no va a entrar en tu práctica, felizmente. Ya eso no va a entrar en tu práctica. Pero en el parcial podría venirte un problema de este tipo. Profe, Dime. ¿qué? No, no entiendo qué es Z. O sea, Z no es una distancia, no, no es siempre positivo. Z es una distancia, claro. ¿Y por qué la necesidad de ponerle valor absoluto? Habla un poco más fuerte, que no te escucho, hijo. ¿Por qué la necesidad de ponerle el valor absoluto? Ah, porque mira, cuando sea R0, pues acuérdate que esta variable, la variable es R, ¿ah? Cuando R es 0, te va a quedar la raíz cuadrada de z cuadrado. Pues. Y la raíz cuadrada de z cuadrado, por si acaso, es el valor absoluto de z. Sí, pero como Z no es siempre positivo, no, no da lo mismo. ¿Y qué pasa si z está debajo, mi amigo? Pero no es una distancia. Pero es una distancia, es una coordenada, pues, hermano. Ah, ya entendí, profe. Ya no hay ningún problema. Acá estamos para aclarar tus dudas. Es que z puede ser positivo o negativo. Al final, como está en valor absoluto, no te va a interesar mucho en ese sentido para el potencial. Pero sí va a interesar cuando hay, en este caso, el campo. Porque justamente el campo tiene justamente pues una orientación. Si el punto está encima, el campo de gravedad apunta con el vector menos k. Pero si la coordenada está debajo, el campo de gravedad apunta hacia el centro con el vector más k. Por eso que al hacer esta derivada, y como por ahí mencionó un compañero, aparece la función signo. Pues, cuando hagas la derivada de ese valor absoluto respecto de z. Justo lo que vimos en la clase pasada. Pues. ¿Ya? Entonces, básicamente para que corroboren este asunto de aquí. O sea, nos interesa que una vez que tú evalúes el potencial, calcules el campo. Porque eso va a ser la clásica, te cuento. ¿Eh? Es más fácil calcular el potencial y a partir de la derivada parcial, a partir de la gradiente, es más fácil evaluar el campo gravitacional, es más sencillo. A veces integrar con el vector se hace pues, una cosa pero bien brava. Más fácil es proceder evaluando el potencial y hallando la gradiente es más fácil calcular el campo, más sencillo. ¿Ya? Entonces, para que vean aquí algunos resultados que en este caso tú maniobras, ya no son cosas complicadas. ¿Ya? Ahora, tu querido amigo de toda la vida, el cascarón. Vamos a calcular el potencial producido por un cascarón esférico de masa m y radio r, ubicado en un punto que pasa por su centro y ubicado a una distancia r del centro en este caso. O sea, el cascarón tiene masa m, radio r mayúscula r, pero vamos a evaluar el potencial en un punto ubicado en este caso de un eje que pasa en el centro, de un punto que pasa por el centro. Entonces, fíjate. Por ejemplo, este cerro. Para esto de aquí, nosotros vamos a dividir el cascarón esférico en este caso, anillos de masa delta de m, y vamos a considerar que la masa está distribuida uniformemente en su superficie. ¿Esto qué significa aquí? Yo voy a tener aquí este anillo que estás viendo aquí, de color rojito. Entonces, esta parte de aquí vendría a ser como, cuando tú lo estiras, vendría a ser como el espesor. Entonces, como tienes el radio y tienes aquí este pequeño incremento en el ángulo, entonces este espesor va a ser como el arquito. R por el angulito en radianes que es delta de t. Ese va a ser esto de aquí. El radio justamente de todo este anillo que va a envolver, en este caso, a la esfera, va a ser R por el seno de θ.
aplicando un poquito pues de geometría en este caso. Entonces aquí, fíjate, la masita, por unidad de área, que va a ser esto de aquí, va a ser la masa total del cascarón entre 4πr cuadrado, que es la superficie en este caso del cascarón. Por otro lado, para la masa de este anillo, es como va a ser una tira cuyo espesor va a ser R delta de teta y cuya longitud va a ser 2πr seno de teta. Entonces, la masa de ese anillo que va a envolver, va a tener varios anillos que van a envolver finalmente a toda la esferita, va a tener esta expresión, va a depender del ángulo, en este caso también la masa. Luego aquí despejamos que la masa de esta tira, de color rojo, de este anillo que lo va a envolver, va a ser m sobre 2 seno de teta diferencial de teta. Esta va a ser la expresión justamente para la masita. Ahora, por ley de cosenos, nosotros vamos a tratar de mandarlo esto en términos de la distancia d. Porque hacer integrales con distancia va a ser más fácil que con el ángulo, ¿ya? Cuando tú ya lleves cálculo avanzado, tú vas a ver integrales angulares, ya un poco más bacanes, y ya después puedes trabajar todo a punta de, digamos, diferenciales de volumen, mucho más fáciles de maniobrar. O sea, ya vas a tener más herramientas para atacarlo. Ahorita hay que ir a lo sencillo. Entonces, tomemos esa distancia D que está ahí, ¿no? Igualito como hicimos anteriormente. Entonces, la idea es despejar D en términos de este ángulo, de la distancia R, que es la que me interesa, porque me interesa evaluar el potencial en términos de esa distancia, y el radio que va a ser constante. Entonces, por ley de cosenos, D al cuadrado, recuerda que esta línea de color negro sigue siendo R, sigue siendo el radio. Entonces aquí, D al cuadrado va a ser R cuadrado más R minúscula al cuadrado menos el doble producto por el coseno. Y haciendo la diferencial, derivando esto de aquí si quieres, va a ser entonces 2D por la diferencial justamente de esta distancia D igual al producto 2R por R seno de teta delta de teta. Entonces aquí tienes una conexión justamente, hermano, entre estas dos. Entonces con eso puedes jugar. Entonces, a la hora de evaluar el del anillo es bien facilito, porque si este es un anillo, recuerda que su potencial va a depender de la distancia del borde del anillo hacia el punto en cuestión, de la distancia en este caso D, de esta distancia D. Entonces va a ser menos G por la masa entre la distancia. Ahora, entonces, reemplazamos aquí. Recuerda que la pequeña masa, a partir de la distribución justamente del área esta de aquí, esa pequeña masita va a ser m mayúscula, seno de teta, delta de teta sobre 2. M mayúscula, seno de teta, delta de teta sobre 2. O diferencial de teta sobre 2. Y entonces, reemplazamos justamente este resultado. Que el seno de teta, simplificando aquí un poquito, va a ser en este caso D por el diferencial de la distancia entre en este caso el producto de R del radio por la distancia al centro. Y entonces, fíjate cómo en este caso se reduce pues bastante el cálculo del potencial. Porque en este caso, todo esto de aquí es constante, la única variable simplemente va a ser en este caso la distancia D. Entonces, cuando le expresamos en términos de la distancia del borde del anillo hacia el punto donde quiero calcular el potencial, fíjate que evaluar el potencial va a ser mucho más fácil que el campo, en este caso gravitacional. El campo gravitacional era más bravo, había que ser más cálculo, más fácil. Entonces, para un punto exterior, y tú ya viste esto anteriormente, esto va a ser D, el D más chiquito va a corresponder al anillo que está en el polo norte, donde prácticamente la distancia mínima va a ser esta distancia donde quieres evaluar el potencial menos el radio justamente del cascarón.
Y el anillo que va a tener justamente la distancia D más grandota va a ser aquel que está en el polo sur, que está más lejos. Porque fíjate que aquí si yo tomo otro aro, el D va a ser en este caso más grande. Si yo tomo en este caso este aro, el D va a ser más grande. Entonces el aro más grande o el D más grande corresponde al que está en el polo sur, que en ese caso va a ser igual a la suma de la distancia al centro con el radio. Entonces, hacer esta integral, muchachos, no representa ningún reto para ti, mi querido amigo. Entonces aquí, por ejemplo, reemplazamos, simplemente aquí vamos a restar el radio superior menos este radio de aquí. Entonces, al hacer esta resta, se elimina justamente el radio del cascarón y te queda justo esto de aquí. Y esto de aquí, otra vez, es el caso del potencial que produciría una masa puntual ubicada en el centro. Si esta distancia R es mayor que el radio justamente del cascarón, este va a ser el resultado, como estás viendo aquí. Entonces, muchachos, es como si fuera una masa puntual ubicada en el centro. Ese va a ser el potencial. Como te das cuenta, es mucho más fácil. Ahora, derivando esto, aplicando lo de la gradiente, ¿no? Acá va a ser menos la gradiente, ¿no? Que va a ser la derivada parcial, pero respecto justamente del radio. Y aquí habría que multiplicarse por el vector unitario en la dirección radial. Todo esto vendría a ser el campo gravitacional, que ya tú sabes que te va a salir menos gm entre r cuadrado por el vector unitario r. Entonces, esa es justamente la idea, que todo lo que estamos evaluando ahorita, tú le apliques la gradiente para encontrar el campo, y para que veas que esa relación se cumple siempre. ¿Ya? Entonces, ese va a ser para un punto exterior, ese va a ser el potencial. ¿Ya? Ahora, para un punto interior, tú ya viste esto, o sea, todo esto estamos repitiendo de la clase pasada, que ya lo hemos hecho. Entonces aquí, esa va a ser la distancia. Siempre la distancia se traza desde el borde del anillo hacia el punto donde yo quiero calcular en este caso, pues, campo, o perdón, el potencial en este caso. Entonces aquí, el D mínimo va a ser R menos R, pero ahora va a ser el radio menos la distancia, y el D máximo va a ser la suma de esas dos distancias. Cuando integres aquí, mi querido amigo, fíjate, ahora lo que se va a eliminar más bien va a ser la distancia R desde el centro. Y te va a quedar este potencial de aquí. Y este potencial, mi querido amigo, es constante. Entonces, muchachos, hacer el cálculo del potencial en un cascarón esférico es bien fácil, pues, porque es más sencillo. Entonces, el potencial es más sencillo en este caso de calcular, conceptualmente más bravo de entender por su relación con el campo, pero en el cálculo es más fácil. Ahora, es decir, el potencial de cualquier punto en el interior va a ser siempre constante. Entonces, ese va a ser el valor del potencial para cualquier punto interior dentro del cascarón, constante. Y ahora yo tengo una pregunta. A ver, vamos a ver si la clase pasada por lo menos ha repasado esta parte. ¿Cuánto vale el campo de gravedad dentro de un cascarón? Y justamente cuando tú hagas la derivada de esto, respecto de R, ¿cuánto va a salir? 0. Exactamente. Como es constante, ¿cómo que tu nota? ¿Estás loco? ¿Tú qué tienes? A ver, escucha. Entonces, como este va a ser constante, a la hora que tú derives esto, la derivada te va a salir 0. Porque justamente el campo adentro va a ser 0. Pues. Por eso es la ventaja del potencial. Es mucho más práctico en muchos aspectos, pero conceptualmente es más bravo de entender el potencial, por su relación con la energía, por su relación con el campo, pero operacionalmente más fácil. Muy bien. Ahora,
vamos a ver que el potencial gravitacional producido por un cascarón esférico depende de la distancia entre el centro del cascarón y el punto en cuestión. Entonces, fíjate acá. Este es el radio. Para una distancia mucho mayor que el radio, el potencial va a ser menos Gm entre R, como si toda la masa estaría en el centro. Pero para distancias menores, ese potencial va a ser menos G por la masa entre el radio y la esfera. Y ese va a ser constante. Incluso en el centro hay potencial. Acá sí hay un punto importante que aclarar. 0 es el valor del campo gravitacional dentro. Pero el potencial adentro es constante y diferente de 0. ¿Eso por qué? Recuerda, hermano, que el campo de gravedad siempre apunta a zonas de menor potencial. Pero como adentro de la esfera el potencial es el mismo, no puede haber campo. Porque el campo te dice en qué dirección disminuye el potencial. Pero acá nunca disminuye ni aumenta el potencial porque el potencial es constante en el interior. Entonces, si el potencial es constante, no hay campo. El campo te dice en qué dirección baja el potencial. Fuera de esto de aquí, hay campo de gravitación. Y aquí sí podemos observar que hay un cambio del potencial en este caso, pero fuera en este caso del cascarón. Dentro el potencial es fijo. El campo te dice en qué dirección baja el potencial. Si en ninguna dirección sube ni baja el potencial, es porque no hay campo. Y lo mismo vas a aplicar tú para el campo eléctrico el próximo semestre. La misma idea exactamente. Si no hay cambio de potencial, no hay campo. El campo te indica en qué dirección cambia el potencial. Entonces, el potencial va a ser constante. No hay campo de gravedad en el interior del cascarón, pero sí hay potencial. ¿Ya? Entonces, muchachos, finalmente, nosotros tendríamos aquí nuestra grafiquita de cómo varía el potencial con la distancia. Primero, va a ser constante hasta la distancia R, que va a ser correspondiente al radio justamente del cascarón. Entonces, para los puntos interiores y hasta el borde justamente de aquí, entonces este potencial de aquí en este caso pues va a ser constante. Cuando tú sales, hermano, de, en este caso el cascarón, el potencial decae como si fuera una carga puntual. Entonces, este va a ser negativo y va a decaer en este caso hasta 0. Cuando tú hagas la derivada, para calcular, en este caso, el campo eléctrico, la derivada de esto, como es constante, va a salir de 0. Y la derivada de esto de aquí te va a salir justamente algo parecido a esto, pero decayendo con menos 1 sobre r cuadrado. Que es el caso del campo gravitacional. Entonces, muchachos, para que veas aquí cómo cambia el potencial con la distancia de un cascarón. ¿Ya? Si tú haces las derivadas, tanto de esto como de esto, respecto de R, y con su vector unitario, te va a salir el campo también. Les voy a dejar una pequeña tareita. Quiero que intenten calcular el campo de gravitación de una esfera, en este caso, sólida. ¿Cuál va a ser la idea? Sería bueno que chequen en los libros cómo hacer ese cálculo. ¿Ya? Siempre guíense de un libro. Por ejemplo, puede ser el CIARS, libros donde hagan estos cálculos de aquí. Quiero que intenten calcular el de una esfera sólida. ¿Ya? Y tú vas a usar este resultado eventualmente de los cascarones, ¿no?
sea, va a haber un cálculo que va a ser casi directo para ti. El complicado va a ser cuando quieras calcular el potencial en un punto interior de una esfera. Ese sí va a ser un poco más bravo. Pero sería bueno que lo intenten en este caso. Ya siempre es bueno que intenten este tipo de cosas, que, mira, yo también cuando era estudiante tenía bastantes dudas. No creas que yo sabía todo, ¿no? Ahora ya más o menos sé bastante realmente, pero es porque he hecho lo siguiente. Es porque cuando ves una cosa nueva, a veces tienes miedo de aventarte. No, puede ser que no venga, José, pero tienes que aprender. Entonces, la idea justamente es que tú te sientes y, porque mira, en el examen, si te ponen una cosa media palomilla para calcular y tú no has practicado, vas a sufrir, pues. Y más que nada, no tanto porque tengas que sacar buena nota, porque la buena nota va a ser consecuencia de tu, en este caso, desempeño, de tu, en este caso, esfuerzo. Pero si tú no le pones la seriedad del caso respectivo al asunto, no vas a aprender realmente. El asunto es que tú aprendes. ¿Ya? Tienes que aprender. Entonces, en este tipo de cálculos de integrales, profe, tengo miedo, chochera. Cuando tú aprendiste a manejar bicicleta, tú no te fuiste derechito sin caerte. Tú te fuiste derechito a caerte más bien. Y la única manera que tú aprendas es cayendo. Pero mejor cae antes de la práctica que en la práctica, pues. Así que ponte a practicar. Tienes que ponerte a practicar. Las rueditas tienes que usarla ahora. Ya en la práctica te quitas las rueditas, así de simple. Pero ahora tienen que caerse. Ya tienen que caerse. Si no, no van a aprender, muchachos. Esta parte es media fregada lo que estamos explicando, no es tan sencillo. Yo he tratado de explicarles de manera conceptual lo más sencillo posible este asunto, pero tienen que practicar, tienen que ser ahora y no en el examen, exactamente esa es la idea. Muy bien. Muchachos, calcúlense el de la gravedad, por favor, el potencial de una esfera, en este caso sólida, ¿ya? Muy bien. Listo, muchachos, entonces ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿ya? Y el día miércoles vamos a calcular de todas maneras el de la esfera sólida, pero quiero que lo intenten primero para corroborar. Eso va a ser todo por hoy, ¿ya? Vamos a ver, pues. Si hacen la tarea, les pongo un meme a media clase. Ya listo. Muy bien, muchachos, a practicar su examen, sí, la esfera sólida. Su examen solamente va a entrar hasta campo de gravitación, así que tranquilos nomás, ¿ya? Esta parte del potencial va a entrar para la tercera práctica. Gracias, Mariano. Sí, ya estoy mejorando, de a poquitos. Muy bien, muchachos. Gracias, nos vemos, cuídense. Hasta luego, profesor. Que tenga buen día. Chao, profe. Hasta luego, muchachos, cuídense, nos vemos. Chao, profe. Luego. Chao,